Los estatus es la posición o situación que se encuentra una persona con respecto a la comunidad organizada del Estado romano. Y existen tres clases de estatus: el status libertatis, el status civitatis y status familia. En Roma, solo las personas libres, ciudadanas y patria familia podían ser titular de derecho y obligaciones. La capacidad. Clases de capacidad. A. Capacidad jurídica. B. Capacidad de obrar. Capacidad jurídica es la posición de ser titular de derechos y obligaciones. Religión. Solo fue circunstancias cuando se impidía el cristianismo como religión oficial y a las limitaciones afectaban a otras religiones diferentes a la oficial. Clase social. En principios, la pertenencia a ciertas clases sociales solo tenían importancia en los estados del derecho y también como derecho privado con respecto al patrimonio. En la esfera del derecho privado o también el derecho público, las limitaciones eran más importantes. Profesión. Los miembros de la corporación profesionales impuesta por el Estado para servicio público tenían grandes limitaciones de su capacidad jurídica, como no podían dedicarse a profesiones distintas, sus bienes estaban vinculados para garantizar las obligaciones de cada corporación. El ejercicio de cargos públicos, aunque tenían privilegios, también tenían algunas obligaciones. Capacidad de obrar. Posibilidad para el ejercicio de estos derechos y obligaciones. Si estos actos jurídicos son lícitos, se llamaban capacidad negocial. Si los actos son ilícitos, se llamaban capacidad dialectual, que implica una posición dinámica, y a las limitaciones a las capacidades de obrar son edad, sexo, enfermedad y prodigalidad. Con respecto a las dos primeras tenemos la tutela. Tutela, concepto, es poder o potestad sobre personas libres que permiten y otorgan al derecho civil a proteger a quienes por razones de edad no pueden proteger también a sí mismo. Curatela, concepto, está orientado a la protección de personas incapaces. La curatela va orientada a la protección de patrimonios fuera de las causas de tutela. Hay varios tipos: curatela furiosis, curatela prodige y curatela minori. Dentro de la vida romana, la extinción de las personas era muy importante y hay que distinguir entre plano físico y plano jurídico. Dentro del plano físico tenemos: se extingue por la muerte. Esta es lo mismo que el nacimiento, es un hecho que debe ser aprobado sobre una persona que infunde sobre él cualquier pretensión. En derecho romano no se establecieron medios de prueba de esa muerte y a veces esa prueba era difícil, sobre todo en el momento que había fallecido varias personas, que hay derecho de sucesión entre ellas. En época clásica, cuando dos personas morían en un mismo accidente, se presumía que morían a la vez. Regía el criterio de la conmoriencia. En época Justiniano, en cambio, ese criterio se estableció una presunción premoriencia. Cuando un padre y un hijo morían en un mismo accidente, se presumía que el hijo había muerto antes si este era pues el puber, y si era puber había muerto el padre antes. La presunción se basaba en las distintas persistencias físicas. Dentro del plano jurídico tenemos: la extinción de la personalidad se producía por el capitis diminutio máxima. La capitis diminutio implicaba la salida de una cabeza del grupo al que pertenecía. Cada miembro de una familia era un capus y cada individuo lo era del Estado. Existían tres clases: capitis diminutio máxima, capitis diminutio media y capitis diminutio mínima. Dentro de la capitis diminutio máxima tenemos, además de conllevar la pérdida de la libertad, implicaba la de la ciudadanía y la de la situación familiar. Los derechos patrimoniales de los que la sufrían eran adquiridos por el Estado, acreedores o quien adquirían la condición del dueño. La capitis diminutio media implicaba la pérdida de la ciudadanía y también de la situación familiar. Se producía cuando una persona se incorporaba a una civitas o a una colonia no romana, y como pena se producía una capitis diminutio media, cuando una persona era castigada con el destierro o con la deportación a una isla. Por último tenemos la capitis diminutio mínima.
Se procedía cuando una persona dejaba de pertenecer a una familia de la que formaba parte, pero seguía siendo libre y ciudadano romano. Se producía para la mujer en el caso de que se celebraban la conventio in manum. También se producía a través de la adquisición y por arrogación y también emancipación. Capacidad de obras y causas modificadas. Capacidad de actividades de la capacidad en obras. Son diversas las causas que modifican las capacidades tanto de obras o de derecho: honor civil, infamia, turpido, inestabilidad. En Roma, el honor civil del ciudadano debía mantenerse sin mancha para que éste fuera apto para el goce de sus derechos. Tanto el orden público como el privado, la existencia podía desaparecer por pérdida de la libertad o de la ciudadanía, o podía disminuir por causas diversas, principalmente por la infamia. La infamia era una institución regular que implacaba una disminución de la capacidad jurídica. Fueron causas de infamia las condenas de delitos públicos y desde la época imperial por delitos privados: rapiña, hurto, injurias profesionales o uso inmoral como actor, usureros o dueños de casas de prostitución. Otras causas de degradación civil era llamada turpitudo. En ella incurrían personas por su vida deshonesta, por su vil profesión, veían disminuido su honor civil y se hacían indignas de la estimación de sus derechos como ciudadanos. En la ley de civiral se conoció otra disminución de existencia llamada inestabilidad. Era lo prohibido de realizar actos jurídicos formales en los que hubieran intervenido testigos, que se establecía contra los llamados homines inestables. Religión. Las diferencias de derecho entre las personas según la religión se hizo notoria en la época constantinea. Desde entonces se desdefinieron la aplicación de derechos privados, el cristiano fieles de herejes, apóstoles y judíos, privados de ser testigos de su sucesor. Los judíos no podían ejercer cargos públicos, ni contar con el matrimonio con cristianos, ni poseer esclavos de esta religión. Las condiciones sociales. Una de las causas modificadoras de la capacidad jurídica más antiguas fue la distinta condición social, como por ejemplo, la diferencia entre patricios y plebeyos. En la profesión, algunos merecían ciertos privilegios, como los profesionales liberales, como los militares, que tuvieron la preferencia especialmente en mantener testamentariamente. Otras, en cambio, traían tacha de infamia con la consiguiente disminución de los derechos, como los magistrados y los provinciales. Domicilios. Para algunos el domicilio era voluntario, si se elegía liberadamente, y para otros era necesario, impuesto por la ley. Como para los desterrados, las mujeres casadas con el domicilio de su marido, los libertos y sus hijos con sus patronos. Edad influye en la capacidad de obra. Los impúberes, menores de 7 en los hombres y mujeres de 12 años. En los mayores de 7 años, 14 los varones. Sexo. La mujer siempre estuvo en una situación inferior al hombre, exclusiva del ejercicio de las funciones públicas, y se halla de la privada de todo familiar. Si eran sus tribus, cualquiera fuese la edad, estaba sometida a la tutela perpetua del sexo masculino. Enfermedades corporales y mentales. Varias restricciones especiales se refirieron a los ciegos, mudos. Los primeros no podían testar válidamente. Esto quiere decir que se consideraban personas no aptas para la ley, personas ciegas o de deficiencia mental. Aquellos requisitos formales no podían ser satisfechos en razón del vicio corporal. Los enumerados estaban inmediatamente en contra del matrimonio y luego para adoptar, en cuanto los enfermos mentales tenían incapacidad absoluta de hecho para carecer de discernimiento, como los infantes. Prodigalidad, el prodigio o pródigos. Aquel que tenía la manía de depilar los bienes podía ser privado bajo pronunciamiento del magistrado de su plan de capacidad de obra. La persona en la legislación romana. Concepto de persona. Para el derecho privado, ser persona significa tanto como poder tener propiedad, créditos y deudas. Persona es, pues, en el sentido del derecho privado, un sujeto capaz de tener patrimonio. Entre las personas tenemos dos clases, físicas y jurídicas. Físicas es todo hombre capaz de tener patrimonio, y jurídica es un sujeto capaz de tener bienes y que no es un hombre, por ejemplo, el Estado, el municipio. Las clases de personas implican prácticamente dos clases de patrimonio. El patrimonio de la persona física sirve a los fines del individuo. Es patrimonio exclusivamente